La última noche del faraón. Esta noche viajaremos más de 3000 años al pasado, hasta el corazón del antiguo Egipto, para descubrir la historia de un faraón cuyo nombre fue borrado por el tiempo. Hace miles de años, cuando las pirámides dominaban el horizonte y los templos se alzaban junto al río Nilo, existió un faraón diferente a todos los demás. No fue el más poderoso. Tampoco el más famoso. Con el paso de los siglos, su nombre fue olvidado. Pero los antiguos decían que, en las noches más silenciosas, aún puede escucharse el eco de su última noche. Y es precisamente esa historia la que conoceremos esta noche. Pero antes de comenzar, ponte cómodo. Si ya estás acostado, cierra lentamente los ojos y permite que tu respiración encuentre un ritmo tranquilo. Deja que el suave murmullo del río Nilo y la brisa que recorre el desierto se lleven, poco a poco, las preocupaciones del día. No tienes que hacer nada más. Solo escucha, y deja que esta antigua historia te acompañe mientras descansas. Capítulo 1. Cuando el desierto guardaba secretos. Hace más de 3000 años, cuando el antiguo Egipto se encontraba entre los reinos más prósperos del mundo conocido, el río Nilo marcaba el ritmo de cada amanecer y de cada cosecha. Sus aguas daban vida a los campos, alimentaban a las aldeas y unían ciudades repletas de templos, mercados y palacios. Para los egipcios, el Nilo no era solo un río. Era un regalo de los dioses. Sin él, el desierto habría reclamado toda la tierra. Mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, el calor del día comenzaba a ceder. Una suave brisa recorría las dunas doradas, levantando diminutas partículas de arena que brillaban bajo la luz de la luna. El cielo se cubría de incontables estrellas, tan claras y numerosas que parecía posible extender una mano y tocarlas. Muy cerca del gran río, se alzaba un palacio construido con piedra caliza clara, decorado con enormes columnas, jardines de palmeras, estanques repletos de flores de loto y largos corredores iluminados por lámparas de aceite. Durante el día, aquel lugar estaba lleno de vida. Escribas copiaban antiguos textos sobre delicados rollos de papiro. Artesanos trabajaban el oro y las piedras preciosas. Sacerdotes caminaban en silencio hacia los templos para ofrecer incienso y plegarias a los dioses. Pero aquella noche era diferente. El silencio dominaba cada rincón del palacio. Los guardianes permanecían inmóviles junto a las puertas. Las antorchas proyectaban sombras que danzaban lentamente sobre los muros cubiertos de jeroglíficos. Incluso las aves parecían haber dejado de cantar, como si la propia naturaleza supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En una amplia habitación abierta hacia el río Nilo, un hombre permanecía despierto. Era el faraón. Su rostro mostraba la serenidad de quien había vivido una larga vida. Su cabello comenzaba a volverse gris y las marcas del tiempo podían verse en sus manos. Durante décadas había gobernado con prudencia. Había ordenado construir canales para llevar agua a los campos. Había restaurado pequeños templos olvidados. Había procurado mantener la paz en las fronteras y proteger a su pueblo durante las inundaciones y las épocas de escasez. Sin embargo, sabía que ningún gobernante podía vencer al tiempo. Esa noche no sentía miedo. Sentía una calma difícil de explicar. Como si una voz silenciosa, imposible de escuchar con los oídos, le susurrara que un largo viaje estaba por comenzar. Se acercó lentamente al balcón del palacio. Desde allí contempló el río Nilo reflejando la luz plateada de la luna. Algunas pequeñas embarcaciones descansaban junto a la orilla. A lo lejos, podían distinguirse las siluetas oscuras de antiguos templos y de enormes estatuas que parecían vigilar el valle desde hacía siglos. El faraón respiró profundamente. El aire llevaba el perfume de las flores de loto mezclado con el incienso que aún ardía en los templos. Por un instante recordó su juventud. Recordó el día en que fue coronado. Recordó las celebraciones,
los cantos y las esperanzas que todo un reino había depositado sobre sus hombros. Habían pasado muchos años desde entonces. Ahora comprendía que el verdadero poder no consistía en llevar una corona de oro. El verdadero poder consistía en aceptar que toda vida tiene un comienzo y también un final. Mientras tanto, en el gran templo, los sacerdotes observaban el cielo nocturno. Uno de ellos levantó lentamente la vista hacia la constelación que los antiguos relacionaban con la eternidad. Sin apartar los ojos de las estrellas, habló con voz baja. Ha llegado la noche señalada. Los demás sacerdotes guardaron silencio. No era necesario decir nada más. Todos comprendían el significado de aquellas palabras. Sin saberlo, mientras la luna seguía ascendiendo sobre el río Nilo y el desierto permanecía inmóvil bajo un cielo infinito, el faraón estaba a punto de recibir un mensaje que cambiaría para siempre el destino de su alma. Y así, aquella primera noche comenzó a revelar sus secretos. Capítulo 2. El sueño del dios Anubis. La noche había cubierto completamente el antiguo Egipto. Una suave brisa recorría las dunas del desierto, mientras el río Nilo avanzaba con la tranquilidad de siempre, reflejando la luz de la luna y el brillo de miles de estrellas. Dentro del palacio reinaba un profundo silencio. Las últimas lámparas de aceite iluminaban débilmente los largos corredores de piedra. Los guardianes permanecían inmóviles en sus puestos y los sirvientes caminaban con pasos tan ligeros que apenas podían escucharse. El faraón regresó lentamente a sus aposentos. Antes de entrar, levantó la vista hacia el cielo por última vez. Había observado aquellas estrellas desde su infancia. Sin embargo, aquella noche parecían más brillantes que nunca, como si quisieran anunciar que un momento importante estaba por llegar. Respiró profundamente. Después cerró la puerta. Los sirvientes apagaron casi todas las lámparas, dejando únicamente una pequeña llama junto a su lecho. Su luz proyectaba sombras que se deslizaban lentamente sobre los muros decorados con antiguos jeroglíficos. El faraón cerró los ojos. Durante unos instantes solo escuchó el sonido de su respiración. Poco a poco, el cansancio desapareció. Y entonces, comenzó el sueño. No era un sueño cualquiera. Se encontraba caminando solo por un inmenso desierto iluminado por la luna. La arena brillaba como si estuviera cubierta de plata. No había viento. No se escuchaban animales. Solo existía un silencio tan profundo que parecía detener el paso del tiempo. Mientras avanzaba entre las dunas, una figura apareció en el horizonte. Vestía una larga túnica negra. Llevaba un antiguo bastón ceremonial. Y tenía la cabeza de un chacal. El faraón reconoció inmediatamente al dios Anubis. El guardián de las tumbas. El protector de las almas. El guía de quienes emprendían el viaje hacia la eternidad. Sin sentir miedo, el faraón inclinó respetuosamente la cabeza. Anubis permaneció inmóvil durante unos instantes. Cuando habló, su voz no parecía venir del viento. Parecía surgir directamente dentro del corazón del faraón. Has recorrido un largo camino. Has visto crecer a tu pueblo. Has protegido las tierras del Nilo. Has contemplado el paso de muchas estaciones. Ahora ha llegado el momento de prepararte para el siguiente viaje. El faraón guardó silencio. Sabía que aquellas palabras no eran una amenaza. Eran simplemente una verdad que ningún hombre podía evitar. Entonces Anubis levantó lentamente una de sus manos. Frente a ellos apareció una enorme balanza de oro. En uno de sus platillos descansaba una delicada pluma blanca. Era la pluma de Maat. El símbolo de la verdad, la justicia y el equilibrio. El otro platillo permanecía vacío. Anubis volvió a hablar. Muy pronto conocerás el peso de tu corazón. El faraón contempló la balanza con serenidad.
Desde niño había escuchado aquella antigua enseñanza. Después de abandonar el mundo de los vivos, cada alma debía presentarse ante los dioses. Su corazón sería comparado con la pluma de Maat. No importaban las riquezas. No importaban los palacios. No importaban las coronas de oro. Solo importaban las acciones realizadas durante la vida. El faraón respiró lentamente. Recordó los años de abundancia. Recordó las sequías. Las celebraciones. Las despedidas. Comprendió que ninguna vida era perfecta. Pero esperaba haber gobernado con justicia. Anubis señaló entonces el horizonte. A lo lejos comenzó a abrirse una gigantesca puerta de piedra. Sobre ella brillaban antiguos jeroglíficos bañados por una cálida luz dorada. Más allá de aquella puerta no había oscuridad. Solo una luz serena que transmitía una profunda sensación de paz. El faraón sintió desaparecer todo el peso de los años. Por primera vez comprendió que la muerte no era el final del camino. Tal vez era el comienzo de otro viaje. Anubis dio un paso hacia atrás. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente entre la arena. Antes de desaparecer por completo, pronunció unas últimas palabras. Cuando el sol vuelva a iluminar las tierras de Egipto, comprenderás el significado de esta noche. El viento volvió a soplar. Las estrellas parecieron girar lentamente sobre el cielo. Y, en un instante, todo desapareció. El faraón abrió los ojos. La pequeña lámpara seguía encendida junto a su lecho. Aún era de noche. Pero en el horizonte comenzaba a insinuarse la llegada del amanecer. Permaneció unos minutos contemplando el cielo desde la ventana. Su corazón estaba en calma. Sabía que el sueño no había sido una simple ilusión. Había sido un mensaje. Y, mientras los primeros colores del alba comenzaban a teñir el horizonte, comprendió que aquel sería el último amanecer de su vida. Y así, el sueño del dios Anubis llegó a su fin. Capítulo 3. El último amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer detrás del horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos dorados y anaranjados. El antiguo Egipto despertaba una vez más. Las tranquilas aguas del río Nilo reflejaban la luz del amanecer como un inmenso espejo. Pequeñas embarcaciones de madera iniciaban lentamente su recorrido. Los pescadores preparaban sus redes mientras las aves sobrevolaban las orillas en busca de alimento. El desierto, que durante la noche había permanecido envuelto en un profundo silencio, comenzaba a llenarse de vida. Desde la ventana de sus aposentos, el faraón contempló aquel paisaje con una calma que nunca antes había sentido. Recordó las palabras pronunciadas por Anubis durante el sueño. Cuando el sol vuelva a iluminar las tierras de Egipto, comprenderás el significado de esta noche. Y ahora, mientras el amanecer iluminaba el reino, comprendía que aquel día sería diferente a todos los demás. No sintió tristeza. Tampoco miedo. Solo una profunda gratitud por haber contemplado, una vez más, el nacimiento de un nuevo día. Se vistió lentamente con sus mejores ropajes de lino blanco. Sobre sus hombros descansaba una elegante capa adornada con finos bordados dorados. Los sirvientes colocaron cuidadosamente la corona sobre su cabeza. Pero aquella mañana, el peso de la corona parecía menor que nunca. Al abandonar sus aposentos, decidió caminar sin escoltas. Quería recorrer el palacio en silencio. Atravesó largos corredores decorados con pinturas que relataban antiguas victorias y ceremonias sagradas. Cada columna parecía guardar un recuerdo. Cada muro contaba una historia. Al llegar a los jardines, se detuvo junto a un estanque cubierto de flores de loto. Una suave brisa movía lentamente las hojas de las palmeras. El agua permanecía completamente tranquila. Durante unos instantes, observó su reflejo. Los años habían dejado su huella sobre su rostro.
Sin embargo, sus ojos conservaban la misma serenidad que había tenido durante su juventud. Continuó caminando hasta llegar al gran templo. Los sacerdotes ya se encontraban allí. El aroma del incienso llenaba el aire mientras los primeros rayos del sol iluminaban las enormes columnas cubiertas de jeroglíficos. Al verlo llegar, todos inclinaron respetuosamente la cabeza. El faraón hizo lo mismo. Aquella mañana no habló como un rey. Entró al templo como un hombre agradecido. Permaneció varios minutos contemplando las estatuas de los dioses. Después cerró los ojos. No pidió riquezas. No pidió más años de vida. Solo dio gracias por el camino recorrido y por la oportunidad de haber servido a su pueblo. Cuando salió del templo, ordenó que se repartieran sacos de trigo entre las aldeas cercanas. También pidió que los ancianos, los niños y las familias más necesitadas recibieran alimento suficiente para las próximas semanas. Los escribas anotaron cada una de sus órdenes. Los sacerdotes observaron en silencio. Muchos comprendieron que aquellas decisiones no eran propias de un hombre preocupado por el futuro. Eran los actos de alguien que deseaba dejar el reino en paz antes de partir. El faraón continuó su recorrido hasta llegar a un pequeño embarcadero. Varias barcas descansaban suavemente sobre el agua. Subió a una de ellas acompañado únicamente por un viejo barquero que había servido al palacio durante muchos años. Ninguno de los dos habló. La embarcación avanzó lentamente siguiendo la corriente del Nilo. A ambos lados del río, los agricultores comenzaban su jornada. Algunos levantaban la mano para saludar a su gobernante. El faraón respondía con una tranquila sonrisa. No veía súbditos. Veía familias. Niños. Ancianos. Hombres y mujeres que habían compartido con él toda una vida. Después de un largo recorrido, pidió regresar al palacio. Mientras descendía de la embarcación, levantó nuevamente la vista hacia el cielo. El sol brillaba con fuerza sobre las arenas del desierto. Por un instante cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió el calor del sol sobre su rostro. Escuchó el murmullo del agua. Sintió el perfume de las flores de loto llevado por la brisa. Quiso guardar aquel momento para siempre. Al caer la tarde, regresó lentamente a sus habitaciones. Las sombras comenzaron a alargarse sobre los jardines. Las antorchas fueron encendidas una a una. El cielo empezó a teñirse nuevamente de tonos azules y violetas. La noche estaba regresando. Y el faraón comprendió que el tiempo anunciado por Anubis se encontraba cada vez más cerca. Se acercó por última vez al balcón desde donde podía contemplar el río Nilo. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. No era la sonrisa de un hombre que se despedía. Era la de alguien que aceptaba con serenidad el siguiente paso de su viaje. Y mientras el sol desaparecía lentamente detrás del horizonte, el último amanecer del faraón quedó atrás. Capítulo 4. El viaje hacia las estrellas. La noche regresó lentamente sobre las tierras del antiguo Egipto. El último resplandor del sol desapareció detrás del horizonte, mientras un cielo profundo, cubierto de incontables estrellas, volvía a extenderse sobre el desierto. Una brisa suave recorría las palmeras junto al río Nilo. Las aguas fluían con calma, como lo habían hecho durante miles de años, indiferentes al paso del tiempo y al destino de los hombres. Desde el balcón del palacio, el faraón contemplaba aquel paisaje por última vez. No había tristeza en su mirada. Solo una profunda serenidad. Las palabras de Anubis seguían presentes en su memoria, como un eco que el viento repetía una y otra vez. Había llegado el momento de aceptar aquello que ningún rey, por poderoso que fuera, podía evitar. En el interior del palacio, las lámparas de aceite comenzaron a encenderse una tras otra. Su cálida luz iluminaba los largos pasillos de piedra, mientras los sacerdotes caminaban en silencio llevando pequeños recipientes de incienso.
El aroma de la mirra y del olíbano llenaba el ambiente, tal como se hacía en las ceremonias más sagradas del reino. El faraón descendió lentamente las escaleras. Cada paso era tranquilo, sin prisas, como si quisiera guardar en su memoria cada rincón de aquel lugar que había sido su hogar durante tantos años. Atravesó el gran salón de columnas. Las enormes estatuas parecían observarlo en silencio. Los jeroglíficos grabados sobre las paredes narraban historias de antiguos gobernantes, de dioses protectores y de generaciones que habían vivido mucho antes que él. Comprendió entonces que todos los reyes, tarde o temprano, recorrían el mismo camino. Ninguna corona podía cambiar ese destino. Los sacerdotes lo recibieron con una respetuosa inclinación. Nadie habló. No hacían falta palabras. En el centro del templo ardía una pequeña llama, símbolo de la vida que nunca deja de transformarse. El faraón permaneció unos instantes contemplándola. Después levantó lentamente la mirada hacia el techo del templo, pintado con estrellas doradas que representaban el cielo eterno. Los antiguos egipcios creían que las almas de los faraones viajaban hacia las estrellas para reunirse con los dioses. Aquella creencia ya no le parecía un misterio. Le parecía una promesa. Abandonó el templo y regresó al jardín del palacio. La luna llena iluminaba los estanques donde descansaban las flores de loto. El aire era fresco. El canto lejano de algunos insectos rompía, de vez en cuando, el profundo silencio de la noche. El faraón respiró lentamente. Escuchó el agua. Escuchó el viento. Escuchó la tranquilidad de un reino que dormía en paz. Y sonrió. Mientras tanto, en las orillas del Nilo, algunas pequeñas embarcaciones permanecían amarradas, balanceándose suavemente con la corriente. Los pescadores habían regresado a sus hogares. Las aldeas descansaban bajo la luz de la luna, sin imaginar que aquella noche marcaría el final de una época. El faraón volvió a sus aposentos. Los sirvientes permanecían en silencio. Uno de ellos abrió lentamente las puertas de madera tallada. Otro encendió una última lámpara de aceite. Después todos abandonaron la habitación con una profunda reverencia. El rey deseaba quedarse solo. Caminó hasta la ventana abierta. La brisa nocturna acarició suavemente su rostro. Durante unos instantes volvió a contemplar el inmenso cielo de Egipto. Las estrellas parecían más brillantes que nunca. Cerró lentamente los ojos. Respiró una vez más. Y dejó que la calma llenara completamente su corazón. No hubo miedo. No hubo dolor. Solo un profundo silencio. Como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por un instante. Los sacerdotes, que aguardaban discretamente fuera de la habitación, comprendieron que el momento había llegado. Comenzaron a recitar antiguas plegarias con voces serenas y pausadas. Sus palabras hablaban de protección, de luz, del largo viaje que toda alma debía emprender hacia la eternidad. Dentro de la habitación, el faraón parecía dormir plácidamente. Su respiración se hizo cada vez más tranquila, cada vez más suave. Hasta que, con la misma serenidad con la que el sol desaparece al final del día, emprendió el viaje que Anubis le había anunciado durante el sueño. El silencio llenó el palacio. Nadie lloró. Los sacerdotes inclinaron lentamente la cabeza. Sabían que, para los antiguos egipcios, aquel no era un final. Era el comienzo de una nueva existencia. Muy por encima del valle del Nilo, la luna continuaba iluminando las pirámides, los templos y el inmenso desierto. Las estrellas seguían brillando con la misma intensidad que habían tenido desde el principio de los tiempos. Y, mientras una suave brisa recorría las arenas doradas, parecía que el propio cielo recibía a un nuevo viajero. El faraón había iniciado su último recorrido. Un viaje que ningún hombre podía contemplar con los ojos.
pero que, según las antiguas creencias de Egipto, conduciría su alma hacia la eternidad. Y así, mientras la noche envolvía una vez más las tierras del Nilo, el viaje hacia las estrellas apenas comenzaba. Capítulo 5. El faraón que el tiempo olvidó. Pasaron los días. Después las semanas. Y, con el paso del tiempo, comenzaron los antiguos rituales que los egipcios realizaban para despedir a sus faraones. Los sacerdotes trabajaban con absoluto respeto. Cada ceremonia tenía un significado profundo. Cada oración buscaba acompañar el viaje del rey hacia la eternidad. El cuerpo del faraón fue preparado cuidadosamente, siguiendo las tradiciones que habían pasado de generación en generación durante siglos. Fue envuelto en delicadas vendas de lino. Sobre su pecho colocaron pequeños amuletos de protección. Junto a él dejaron objetos sencillos que simbolizaban el camino hacia la otra vida. Los sacerdotes recitaban antiguas plegarias mientras el aroma del incienso llenaba las cámaras del templo. Para los antiguos egipcios, la muerte no representaba el final de la existencia. Era simplemente el comienzo de un nuevo viaje. Por eso cada detalle era importante. Cada palabra. Cada símbolo. Cada despedida. Cuando las ceremonias concluyeron, una larga procesión avanzó lentamente hacia la tumba preparada para el faraón. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas del desierto. La arena adquiría un intenso color dorado. El viento soplaba con suavidad. Todo parecía guardar silencio. Los sacerdotes caminaban al frente. Detrás de ellos avanzaban los guardianes y los escribas. Nadie pronunciaba una palabra. Solo se escuchaban los pasos sobre la arena. Finalmente llegaron a la entrada de la tumba. Era un lugar sencillo comparado con las grandes pirámides construidas por antiguos reyes. Aún así, estaba decorado con hermosos jeroglíficos que hablaban del viaje del alma hacia las estrellas. Las antorchas iluminaron por última vez sus muros. El faraón fue colocado en su lugar de descanso. Los sacerdotes elevaron una última oración. Después, lentamente, abandonaron la cámara funeraria. La pesada puerta de piedra comenzó a descender. Poco a poco. Hasta cerrarse por completo. El silencio regresó al desierto. Con el paso de los años, nuevos gobernantes ocuparon el trono de Egipto. Se construyeron templos. Se levantaron ciudades. Llegaron nuevas generaciones. Los escribas comenzaron a escribir la historia de otros faraones. Y, casi sin que nadie lo notara, el nombre de aquel rey empezó a desaparecer. Algunos monumentos fueron destruidos por el tiempo. Otros quedaron cubiertos por la arena. Las inscripciones comenzaron a desgastarse. Las lluvias, el viento y los siglos hicieron el resto. Poco a poco. Su nombre dejó de pronunciarse. Nadie recordaba ya el rostro del faraón. Nadie conocía el lugar exacto donde descansaba. Solo el desierto parecía conservar aquel antiguo secreto. Sin embargo, algunas cosas jamás cambiaron. El río Nilo continuó recorriendo el valle, llevando vida a las tierras de Egipto. Las palmeras siguieron creciendo junto a sus orillas. Las flores de loto continuaron abriéndose cada amanecer. Y las estrellas siguieron iluminando las noches del desierto, exactamente igual que lo habían hecho durante la última noche del faraón. Tal vez por eso, cuando el viento sopla entre las antiguas ruinas y atraviesa los viejos templos de piedra, algunas personas sienten que el pasado aún permanece allí. Como si las historias nunca desaparecieran por completo. Como si cada columna, cada estatua y cada jeroglífico guardaran la memoria de quienes vivieron hace miles de años. Quizá, en algún lugar oculto bajo las arenas, todavía descanse aquel faraón olvidado. No esperando ser encontrado, sino descansando en la paz que tanto buscó durante su vida. Y mientras las estrellas continúan cruzando lentamente el cielo nocturno,
el antiguo Egipto parece recordarnos una sencilla verdad. Ningún rey puede detener el paso del tiempo. Ninguna riqueza puede vencer a los siglos. Pero la bondad, la serenidad y las buenas acciones permanecen mucho después de que los nombres hayan sido olvidados. Ahora, el desierto vuelve a quedar en silencio. La luna continúa iluminando las pirámides. El río Nilo sigue su eterno recorrido hacia el mar. Y una suave brisa acaricia las arenas donde, hace miles de años, un faraón contempló por última vez las estrellas. Quizá, mientras escuchas estas últimas palabras, ese mismo viento siga recorriendo las antiguas tierras de Egipto, llevando consigo historias que el tiempo nunca logró borrar por completo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el pasado. Espero que esta historia te haya regalado un momento de calma y tranquilidad. Que descanses profundamente. Y que, al igual que el faraón olvidado, encuentres paz bajo un cielo lleno de estrellas.